Él tiene para cada uno de nosotros. Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Agradecemos el privilegio que nos das de servirte, de estar en tu casa, de habernos traído, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por toda tu provisión. Gracias por tantas bendiciones que nos das cada día, Señor. Gracias, mi Dios, y queremos recibir esa bendición de tu palabra, Señor. Que tu palabra venga, Señor, a nuestro corazón y que germine. Nosotros deseamos, Señor, ser esa buena tierra y que demos abundante fruto, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos en esta noche. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, Señor. Cancela todo pensamiento humano, todo pensamiento mío, y que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo poniendo esas palabras en mi boca, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y hoy quiero hablar acerca de, mire, acerca de algunas cositas que pasan en la familia. Y para eso quiero que veamos Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Y el Señor está hablando ahí de ovejas. Está hablando del rebaño del Señor. Y entonces Él dice en el verso 4, habla de las ovejas débiles, que no dice, a las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Bueno, entonces yo lo que veo acá es, en este verso aparecen 5 tipos de ovejas: ovejas débiles, ovejas enfermas, ovejas perniquebradas, ovejas descarriadas, ovejas perdidas. Pero en el verso 16 de ese mismo capítulo aparecen otros 2 tipos de ovejas. Entonces dice: buscaré, aquí repite otra vez, la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Y entonces dice: pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Entonces, mis hermanos, yo veo acá hay 7 tipos de ovejas. Y hay una que no se menciona porque no es necesario, que sería la oveja que es normal, la oveja sana. Entonces mi tema de esta noche es cuidando o pastoreando, tal vez sería la palabra más mejor, ¿verdad? La palabra que quedaría mejor ahí sería pastoreando el rebaño familia. Entonces no me estoy refiriendo al rebaño congregación, sino me refiero al rebaño que cada uno de nosotros tiene en su casa. A cada uno de nosotros es responsable. El Señor nos ha dado una familia y tenemos que cuidarla. De hecho, el Señor nos va a pedir cuenta de la familia que nos dio. Entonces, cuidando el rebaño familia. Y de acuerdo a esos 2 versos que vimos, entonces quiere decir que en la familia pueden haber ovejas, y ahí están 8 tipos de ovejas: débil, enferma, perniquebrada, descarriada, perdida, engordada, fuerte, y la oveja saludable, que esperamos que así deberíamos de ser, saludables. Entonces yo quiero empezar a ver este tipo de ovejas y cómo es de que se debe hacer con estas ovejas, porque por ejemplo dice en Jueces capítulo 16 verso 13, hablando aquí de la oveja, la oveja débil. Dice: entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. Miren, qué tremendo esto, porque Sansón, miren, Sansón significa luz del sol, y Dalila significa la que apaga. Entonces, como que Sansón, ponen a un Sansón ahí, es joven, es un muchacho. Ponen a un muchacho y la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza.
Pero no solo es porque es joven, sino que también porque Dios le dio como característica principal su fuerza. Dios le dice: este hombre va a ser fuerte. Y entonces aparece ahí como representando la fuerza. Pero viene Dalila y quiere apagar eso. Quiere convertirla, si podríamos verlo de acuerdo al tema que estamos viendo, quiere convertirla en una oveja débil. Y entonces dice: ¿cómo se te puede atar? Hermano, ¿quién va a querer que lo aten? ¿Quién va a querer estar atado? Pero viene Dalila y le pregunta, le dice: ¿cómo? Ya me has mentido varias veces, ¿cómo se te puede atar? Y él le dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mis hermanos, Sansón ahí, para empezar, fíjense, se mete en terrenos que no debe de estar, porque Dios ha dicho que no os unáis en yugo desigual, para empezar. Y él va y hasta se duerme en las rodillas de Dalila. Entonces como que Sansón poco a poco va decayendo, empieza a dormirse espiritualmente. Y ahora le dice, realmente le está diciendo una verdad. Le está diciendo una verdad porque dice: si tejes 7 trenzas de mi cabellera, si tejes las trenzas que tengo en la cabeza, si las tejes y las clavas a la tela, entonces me voy a debilitar. Y yo recuerdo que la vez pasada les enseñé ese verso, pero en inglés. Y en inglés esto lo que dice es: si tejes, o como decir, si clavas mi cabellera, si tejes mi cabellera. Pero ahí tiene una palabra clave: con la red. Porque la palabra que aparece, si quieren vemos este verso, Jueces 16:13. Vamos a ver qué dice en inglés. Sería la King. Vamos a ver. Vamos a ver aquí tal vez. Aquí está. Yo no puedo pronunciar el inglés, pero ustedes pueden verlo ahí. If thou webest the 7 looks of my head with the web. Las últimas 3 palabras. Si ustedes le ponen ahí el traductor de Google, ¿qué les va a decir? Solo la última oración. Y si tejes, y les va a decir mis mechones. Si tejes mis 7 mechones. Y entonces dice: de mi cabeza. Y entonces si lo tejes a la web. Pero que el cabello, hemos hablado varias veces, representa por lo menos 2 cosas. También representa nuestros pensamientos, porque están clavados a la cabeza. Los cabellos están en nuestra cabeza, entonces representan nuestros pensamientos. Y entonces ahí dice: si tejes las 7 trenzas o mechones de mi cabeza con la red, con la web. Hermanos, por eso les decía, Sansón estaba diciendo una realidad ahí. Entonces yo me voy a debilitar. Porque entonces es un problema que hay en la familia, hermanos, es que todo el mundo quiere estar. Y es que la tecnología vino a destruir no solo la familia, sino, hermanos, todo. Porque entonces nos sentamos todos a la mesa. Díganme ustedes si no pasa eso en su casa. Y si no pasa, gloria a Dios. Pero normalmente uno dice: bueno, en lo que todos se sientan, en lo que estamos listos, agarra uno el teléfono y está comiendo
y el teléfono en la mesa. Está comiendo y de repente una notificación y ya, así comiendo, pero ya está así. Solo quería ver si no era algo importante, dice. Nuestros pensamientos están clavados a la red, hermanos. Y entonces lo que está diciendo Sansón es: si tejes, si conectas mis pensamientos, si conectas mi consagración a la red, yo me voy a debilitar. Y entonces quiere decir que hay ovejas débiles en la casa. ¿Y cómo se va a curar eso? Entonces debemos de estar alertas, mis hermanos, debemos de estar alertas para no permitir que eso suceda, porque nos están quitando la consagración. Y al quitarnos la consagración nos estamos debilitando. Y entonces solo ovejas débiles. Una oveja débil no va a dar. Si lo vemos en lo físico, una oveja débil no va a tener buena carne, puro pellejo. Al final es una oveja que le puede dar cualquier enfermedad. Si está débil, tiene bajas sus defensas. Si tiene bajas sus defensas, cualquier enfermedad le puede atacar. Entonces, cuidemos eso, mis hermanos. Cuidemos bastante para que no nos vaya a pasar lo de estas ovejas débiles. Entonces dice, miren, dice Mateo capítulo 8 verso 14. Entonces ya vimos las ovejas débiles. Pueden haber ovejas débiles en la casa que están siendo atacadas porque les están quitando su consagración, o también, o sea, son dos cosas, porque está perdiendo su consagración. Hermanos, ¿cómo perdemos nosotros la consagración? ¿Cómo se pierde la consagración? Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, de meditar en la palabra. Empezamos así como que ya no me quiero congregar, prefiero quedarme, es que estoy cansado, es que cabal, ¿verdad? Me siento débil, mejor hoy no voy a ir, quiero dormirme temprano. Mentira, no se va a dormir temprano. No se va a dormir temprano y de todos modos no va a venir. Que quiero adelantar tal cosa, no va a adelantar, pero va perdiendo su consagración y la red lo sigue atrapando. Pero entonces dice Mateo capítulo 8 verso 14: al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Entonces entre las ovejas que vimos en Ezequiel, había una oveja que decía la oveja enferma. Esta es una oveja que está enferma, está en cama. Esto lo he platicado en otras ocasiones, porque ¿qué tenía ella? ¿Se recuerdan que tenía? Fiebre. Está en cama. Hermanos, la fiebre, ¿por qué nos da? ¿Por qué nos da fiebre? Y las mamás lo saben bien. Si el niño tiene fiebre, algo le dio. La fiebre va a ser un síntoma que va a representar, la fiebre lo que viene a decir es: algo está mal en el cuerpo. Entonces la fiebre, el cuerpo, miren lo que es la fiebre. Por dentro el cuerpo tiene frío y por fuera está caliente. Yo creo que tengo fiebre, hermano. Por dentro, miren, hasta sudando se pone uno, ¿ah? Pero es una batalla en el cuerpo, es una, ¿cómo diríamos? Una guerra que el cuerpo tiene adentro, porque hay calor por fuera, frío por dentro, pero es porque está tratando de expulsar algo que está dentro del cuerpo y que no pertenece ahí, algo que está mal. Hay una infección, el cuerpo dice: esto no es de aquí, saquémoslo, y empieza a batallar, y entonces da fiebre, viene la fiebre. Entonces es una enfermedad, porque algo anda mal dentro del cuerpo. Y entonces llega Jesús. Miren cómo es esto. Pedro,
¿qué representa Pedro? Digamos, Jesús llamó a Pedro, llamó a 12. ¿Quiénes son esos 12? Son apóstoles. Entonces, y él, como que la suegra vivía con Pedro. Espero que no sea al revés, ¿verdad? Que no sea Pedro que vivía con la suegra, porque no es lo mismo. No es lo mismo que la suegra viva con el yerno a que el yerno viva con la suegra. ¿Cuál es la diferencia? Si el yerno vive con la suegra, la que manda es la suegra, porque está en su casa. Si la suegra se va a vivir donde el yerno, entonces la suegra tiene que hacer lo que el yerno diga. El yerno dice: mire suegra, la amo tanto, pero esa su música no puede tenerla aquí en la casa. ¿Y qué tiene que hacer la suegra? Ni modo, estoy en su casa, tengo que obedecer. Pero el yerno se va a la casa de la suegra, y la suegra le gustan las rancheras y le gustan otras cosas, y el yerno dice: no me gustan estas cosas, pero no estoy en mi casa, ¿verdad? Tiene que aguantar. Entonces hagamos de cuenta que la suegra estaba en la casa de Pedro con su yerno. Pedro era el apóstol, pero entonces ella tenía contacto así cercano con Pedro. Espero eso, ¿eh? Y no que Pedro diga: es que está vieja, así que no. Digamos que se llevaban bien. Era una buena relación entre suegra y yerno, se llevaban bien. Quizá Pedro la abrazaba y le decía: suegrita linda, ¿cómo está? Qué bendición tenerla aquí conmigo en mi casa. Pues ahí, pero no se curó con eso. No se curó con eso. Y está en cama. Entonces Pedro le dice: Jesús, ¿quieres ir conmigo a mi casa? Te invito a cenar. Es que fíjate que mi suegra está enferma. Y no menciona a la esposa, va, pero saber por qué. O ya era viudo, no sabemos. Pero la cosa es que llega Jesús. ¿Y qué hace Jesús cuando mira a la suegra? La toma de la mano. O sea, eso es lo que quiero que veamos. Viene Jesús y la suegra está hirviendo en fiebre, con la cara roja. Y Jesús viene, la toma de la mano. Y cuando la toma de la mano, la fiebre se va. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Quiere decir que hay enfermedades que lo único que necesitamos es que Jesús llegue a tocarnos. Es ese contacto con nuestro Señor Jesucristo, es acercarnos a Él, es buscarlo. Miren, me recuerdo a aquella mujer que Jesús va ante toda la apretazón. Jesús va caminando, grandes multitudes lo rodean, y hay una mujer ahí enferma, y ella dice: ahí va Jesús, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Eso es, hay cosas que se van a ir solo con acercarnos, con el toque de Jesús. Entonces muchas veces necesitamos que Jesús llegue a nuestra casa y que nos toque, que Jesús entre a la casa. Y entonces no, miren, ahí podríamos decir: pero estaba el apóstol. No, el apóstol no pudo hacer nada. El pastor no puede hacer nada. Los ancianos no pueden hacer nada. Se necesita el toque de Jesús. Entonces, si hay enfermedad en nuestra casa, ¿no será que necesitamos ese toque de Jesús? Esto también lo he platicado en otras ocasiones. La fiebre se nota en la cara, hermanos, en el rostro. Si es mucha la fiebre, se nos pone roja la cara. Eso representa. ¿Cuándo nos ponemos rojos, hermanos? Ayúdenme ustedes a predicar. ¿Cuándo es que estaba hablando con fulano, dice, y solo le dije una par de cositas y se le puso roja la cara? ¿Cuándo? Porque se enojó. Se enojó. Entonces esta viejita, a mí se me hace que tuvo problemas en la iglesia. O sea, su alma se enfermó. Y
su alma estaba, qué sé yo, herida, lastimada, estaba pero brava la viejita. Digo viejita porque si era suegra, ¿va? Pobre las que ya son suegras. Y yo también ya soy suegro, qué barbaridad. Pero digámosle la viejita, va, porque yo no tengo fiebre. O sea, la han de haber enojado, hermanos. Dejó de servir. Dejó de servir. Se fue a su casa y se durmió, se acostó ahí. Entonces tuvo que llegar Jesús a levantarla. Pero hermanos, es que se puede. ¿Por qué creen ustedes que menciona ahí? La fiebre la dejó. Vamos a ver, dice el verso 15: le tocó la mano. Ni siquiera la levantó, solo la tocó. Le tocó la mano. Y como que la fiebre le dio miedo, hermanos. Este es Jesús, dijo, mejor me voy. Y se fue. ¿Y ella qué? Se levantó y le servía. Eso no lo pusieron ahí por gusto. Quiere decir que ella no quería servir. Ella tenía fiebre porque estaba brava, porque no quería servir. Esos de la iglesia son unos, y saben ni qué hablaba la viejita de la iglesia. Por eso no me gusta servir. Pero llega Jesús, solo la toca, y entonces la fiebre se va porque algún espíritu inmundo estaba afectando a la viejita. Entonces, si hay alguno aquí que está enojado, es una viejita tipo suegra. ¿Habrá aquí alguna suegra enojada? Miren, dice, por eso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos fiebre? Ese tipo de fiebre, hermano. Es una oveja enferma. Una oveja enferma en la casa. Como estamos hablando de la casa, ¿va? Miren, pasemos esto a la casa, hermanos. Pasemos de esto a la casa. ¿Habrá algún miembro de la familia con fiebre? De acuerdo a lo que estamos hablando, ¿por qué le dio la fiebre? Se peleó con uno de los hermanos. Está enojado. Miren, parece chiste, pero es cierto. Está enojado con la mamá. Está enojado con el papá. O al revés, los papás enojados con alguno de los hijos. ¿Y qué hace, hermanos? Iba a hablar de los hijos, pero no. Hablemos de cualquier miembro de la familia. Se enojan, se van a encerrar al cuarto. Nada que agarran la puerta así, voy a cerrar así que nadie se dé cuenta que cerré la puerta, y le pone el pasador. No, ¡ya! Somata la puerta, le echa llave, y aunque llegue el otro a estar tocando, no contesta. Y ya no quiere salir de ahí. No quiere ni comer. Lo voy a castigar, no voy a comer, dice. Y sufriendo de hambre. Ay, pero es que me cae mal, no voy a comer. Y el otro que está afuera dice, hoy comeré doble, dice. Entonces, mis hermanos, puede ser que esté pasando en la casa. Puede ser que haya miren, hermanos, yo no quiero caer en eso, pero yo creo que voy por ese camino y hay que reprender a la fiebre, ¿va? Viejo gruñón, dice. Digo yo, ¿pero por qué? Miren, lo que tenemos que hacer cuando sentimos ese problema, hagamos lo que hizo esta mujer, esta mujer que tenía flujo de sangre. Ella, como pudo, se metió y fue a tocar a Jesús y fue sana.
Entonces dice Jeremías 33:3, clama a mí. Si tenemos problemas, hermanos, si hay una oveja enferma en la casa, el enfermo o el otro que está ahí, clama a mí, dice el Señor, yo te voy a responder. O sea, ¿estás enfermo? Clama a mí, yo te voy a sanar. Y te voy a enseñar cosas grandes, inaccesibles, que tú no conoces. Santiago capítulo 4 verso 8. Miren, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Las manos son para bendecir, para abrazar, para mostrar amor, para caricias. Limpiad vuestras manos. Y vosotros de doble ánimo. Ay, hermano, porque hay problemas en la casa. ¿Qué es doble ánimo? No se les puede decir nada, hermanos. No se les puede decir nada, que ya se les sale la calentura. Se ponen enojados, una cosita los enciende. Y al rato, como que nada. Ahí están, va de reírse, abrazan, hacen chistes. Y una cosita. Y, pues chica, como que le cambiaron totalmente la personalidad. Bravo. O como dirían en mi tierra, brava la vieja esa. Entonces tengamos cuidado, hermano. No seamos de doble ánimo. No seamos que la gente no sabe si vamos a estar contentos o vamos a estar enojados. Que digan, mejor que digan, voy a platicar allá con fulano porque ese es bien alegre, ese me cambia el día. Y dicen, ay, ya viene. ¿No les ha pasado eso, hermanos? ¿O no han visto al perrito que cuando llega el fulano que es bravo, hasta el chucho se va a meter debajo de la cama? Ay, ya viene, dice todo, cada uno a su lugar, y se ponen a hacer como que están ocupados, que entre y que se vaya a dormir, dice, porque cuidado con el doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Entonces, hermanos, cuidemos. Dice Lucas capítulo 10 verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Se recuerdan? Esta es la parábola del samaritano, el buen samaritano. Había pasado un levita, lo miró, se hizo a un lado y pasó un sacerdote y no tuvo misericordia. Pero viene un buen samaritano, uno de Samaria, uno que no era hijo de Dios, uno que estaba perdido. Pero este tuvo misericordia, lo vio, se acercó, lo revisó, y entonces dice ahí, le vendó sus heridas. Entonces hablamos en Ezequiel, vimos ahí que hay una oveja perniquebrada. Esta es una oveja que tuvo una fractura. No voy a preguntar cuántos han tenido fracturas, porque, hermano, ¿por qué le rompen la patita a una oveja? A las ovejas perniquebradas, ¿por qué tiene la patita quebrada? No, digamos bíblicamente, ¿por qué? No, según la historia, dice, ¿por qué le quebraban la patita a la oveja? Porque era necia. Era necia la oveja esa. Miren, todas las ovejas normalmente, dice la Biblia, que la oveja oye la voz de su pastor y la conoce y lo sigue. O sea, reconoce la voz y ahí va detrás del pastor. Pero hay unas ovejas, hermanos, pocas, pero hay,
va el pastor, normalmente el pastor va adelante y las ovejas lo van siguiendo, y todas van así como que tratando de acercarse al pastor, pero hay unas ovejas que se van para otro lado. Y entonces el pastor tiene que dejar a estas y correr y la traer, jalarla, volverla aquí, y ya va de necia otra vez para allá. Entonces hay ovejas que son tercas, que son necias. Y entonces viene el pastor y entonces dice: esta oveja, miren lo que hace por amor. Por amor, dice, la voy a tener que, pasándolo a nuestro contexto, la voy a tener que disciplinar. Porque es terca, porque es necia, porque siempre se sale del redil, se va para otros lados. Aquí es el camino, allá van a ir a pastar, pero no, quiere irse a comer a otro lado. Y como si el pastor la deja, va a ser comida de lobo, porque siempre se aparta del rebaño. Lo que diríamos en algunas familias, la oveja negra, ¿va? Y entonces el pastor viene y dice: no me queda de otra, le voy a quebrar la patita. Le rompe el hueso. ¿Saben qué hace el pastor? Así como mal médico, mal veterinario, en vez de juntarle los huesos así, se lo traslapa un poquito. Lo hace intencionalmente, se lo traslapa y entonces le va a quedar una patita más corta. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, nosotros sabemos, alguien se fractura. Si es una fractura que puede ser curada solo con yeso, le ponen yeso. Si es un dedo, le van a entablillar. Y si es grave, hay que operar, hay que ponerle platino, eso ya es cosas de médicos, ¿verdad? Pero tenemos idea de lo que sucede. La cosa es volver a colocar el hueso en su lugar y dejar inmovilizarlo, sería ahí la palabra clave. Inmovilizar esa patita por un tiempo. Y entonces la oveja ya no puede andar ahí corriendo porque tiene inmovilizada la pata. No se puede escapar, no puede ir. Entonces está cerca del pastor y el pastor la cuida, la protege. Después miren, en lo natural para nosotros nos fracturamos, nos inmovilizan si fuera el pie, ¿verdad? Nos inmovilizan la patita. Cuando llega el tiempo de quitar el yeso ya, o quitar el platino, lo que sea, vamos a tener que ir a una rehabilitación. O sea, hay que rehabilitar eso porque se quedó inmovilizado, y entonces hay que volver a hacer ejercicios y poco a poco para que la vuelva a usar. Pero esta ovejita, entonces, ahí dice, vendó sus heridas. Es lo que le hacían, le vendaban la patita para que inmovilizarla, y mientras volvía a encarnar el hueso, ya cuando ya la oveja ya podía caminar, ya no se escapaba. Esa era la oveja más fiel que andaba cerca del pastor. Ya no se separa del pastor, se siente como desprotegida y entonces busca estar con el pastor, estar cerca del pastor, y dice: aquí voy a estar protegido. Entonces hermanos, hay ocasiones en las que va a haber que disciplinar, y les va a doler a los patojos. Les va a doler a los patojos, pero si no lo hacemos, el lobo se las va a comer. Entonces la disciplina no es porque me cae mal, la disciplina no es porque este ya me tiene fastidiado, ¿verdad? Ya me hartó, diría alguien por ahí. No es por eso, es por amor. Es para velar, para que no se lo vaya a comer el lobo, sino que se mantenga dentro del redil. Y entonces lo vendamos, le damos su rehabilitación, y empieza ya se vale por sí sola, pero ya no se va a ir, va a quedar cerca del pastor. Entonces, mis hermanos, no seamos necios, no seamos tercos. Duras las palabras, ¿verdad?
Pero por eso nos pasa. Entonces, esta sería la oveja perniquebrada. Hay que curarla, hay que cuidarla, pero es por amor. Génesis capítulo 38, verso 1. Génesis 38, miren pues. Si ustedes miran en su Biblia, Génesis 36, 37 viene contando la historia de José. Que a José lo vendieron, empezando desde que José era el consentido del papá, que José tuvo sueños, que José lo odiaban sus hermanos, que a José lo quisieron matar, que al final Judá interviene y dice: no lo matemos, mejor saquemos más provecho, vendámoslo. Y entonces lo venden y sigue la historia, y José se va a Egipto, y toda la historia de José. Pero el capítulo 38, como que la Biblia se va por un lado y de repente se desvía y empieza a hablar solo de Judá. Y digo eso porque después de Judá vuelve a hablar otra vez de José. Entonces de repente capítulo 38, un capítulo un poquito largo, empieza a hablar de la vida de Judá. Judá dice: se apartó de sus hermanos. Sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos. Entonces, mis hermanos, esto nos va a hablar a nosotros de la oveja descarriada. Miren, Dios, aparte de que nos predestinó, tenemos un destino ya preparado por Dios. Dios nos predestinó y cada uno tiene su propia predestinación. ¿Cómo vamos a alcanzar eso? A través de otra palabrita que es la palabra preordinación. Entonces, predestinación es hasta dónde voy a llegar, qué voy a hacer. Algunos fueron predestinados a ser apóstoles, predestinados a ser profetas, por decirlo así. ¿Cómo van a llegar a ese punto? La preordinación es el carril. Si lo vemos como un tren, el carril, ahí va. Y entonces, ¿cómo? Este es mi camino, tengo que seguir acá, no me puedo apartar, porque si me salgo del carril, si me salgo del riel, me voy para otro lado y me voy a perder. Y entonces alguien me tendrá que traer y volver: aquí está tu riel, aquí está tu carril, andate aquí. Es como cuando van a hacer una competencia, una carrera, y entonces tiene marcados ahí: no se salga de su camino. Porque si se sale, hermanos, si nos salimos del camino, al final vamos a llegar, pero nos vamos a tardar más tiempo. Entonces viene Judá, hermano. ¿Qué es Judá? Alabanza. Hablemos más de Judá. ¿Quién irá primero? ¿Quién irá a la cabeza de la batalla? Judá irá a la cabeza. Y este es Judá. ¿Qué hizo Judá? Se descarriló, se apartó, se separó de sus hermanos. Esos que decían: yo me voy solo. Yo digo que es probable que Judá se sentía culpable por haber vendido a José. Sentía, qué sé yo, se sentía mal haber engañado a su papá. Le llevaron la ropa de José, la mancharon en sangre de un cabrito. Mira, papá, de seguro alguna fiera se lo comió. Y el pobre papá dice: a llorar y llorar y llorar. Y los otros sabían que era mentira y no decían nada. ¿Cuántos años pasó Jacob engañado, creyendo que su hijo José había muerto? ¿Se recuerdan cuántos años? Les hago la cuenta. José tenía 17 años cuando fue vendido. Llegó a Egipto y estuvo 13 años en su proceso. 17 más 13, tenía 30. Cuando tenía 30 fue levantado como el segundo hombre en Egipto. Habían pasado 13 años. Pasaron 7 años de abundancia, cuando José recogía el grano y lo almacenaba. Entonces 13 más 7 van 20.
Y, y entonces empieza el tiempo, los 7 años de hambre. Y todo el mundo a comprar grano a Egipto. 2 años llevaban de hambre, cuando de repente José mira ahí a sus hermanos haciendo cola para comprar. ¿Cuántos llevábamos, hermanos? 20 más 2. Si no estoy equivocado, eran 2 años de que habían pasado de hambre cuando ellos llegaron. 22 años. 22 años cuando de repente se vuelven a encontrar y José les hace que traigan a su papá. Esos mismos que le dijeron: mira, papá, tu hijo seguramente fue devorado por una fiera. Esos mismos tuvieron que irle a decir: papá, fíjate que José no está muerto, nosotros lo vendimos. ¡Ja! Nosotros, ay, Dios mío, ¿cómo se pondría el viejito? Porque ya estaba viejo. Papá, te tenemos que contar una cosa, papá. ¿Te recordás de tu hijo? Ay, si todos los días lloro por él. Ya no llores, papá, tu hijo está vivo. ¿Cómo que está vivo? Y no, ustedes me dijeron. Sí, papá, pero, perdón, papá, pero te engañamos, nosotros lo vendimos. Judá, ¿cómo se sentía Judá? Ver a su papá llorando, sufriendo. No se resignaba, el duelo para él era doloroso. Y Judá ver a su papá ahí, él se sentía culpable. Ver a sus hermanos que eran sus compinches. Y entonces él dice: mejor me aparto. Hermano, ¿qué hizo? Habría que leer todo el capítulo, pero es muy largo. ¿Qué hizo Judá cuando se apartó? Dice ahí, se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Y allí vio Judá a la hija de un ¿qué? Cananeo. Llamado Súa. Y la tomó y se llegó a ella. Miren, se descarriló. Se fue a juntar con una mujer cananea, prohibido en la Biblia. El de la alabanza. La alabanza se descarrió. Tuvo 3 hijos con esta mujer. ¿Cómo se llamaban los hijos? Uno se llamaba otro se llamaba Sela. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Cómo se llamaban estos hijos? Ay, Dios mío. Perdón. Gracias, hijo. Oyeron, ¿verdad? Y la gran, ¿qué más hizo ahí? En ese tiempo, Onán y Sela. ¿Qué dice de estos hijos? ¿Qué familia es, hermanos? ¿Qué familia la de la alabanza? No estoy hablando de la alabanza aquí, estoy hablando de Judá. Va a decir: pero nosotros somos Judá, van a decir. No, hombre, no estoy hablando de aquí. ¿Alguien encuentra qué hicieron esos hijos de Judá? Dice una versión que estos hicieron lo maldito delante de Dios. Eran malos. O sea, mientras se descarriló la familia que tuvo, una familia que hizo lo malo dice las mayorías de versiones, hicieron lo malo delante de Dios, pero el original dice: hizo lo maldito delante de Dios. Y entonces, como que yo recuerdo, no sé si Judá se quedó viudo. La cosa es que en ese mismo capítulo nos habla
que Judá un día caminando comete fornicación, adulterio, llámele como quiera, con su nuera Tamar. Cuando comete esa, era fornicación, digamos, comete fornicación, ¿qué perdió? ¿Se recuerdan qué perdió cuando comete fornicación con su nuera? Perdió su bastón, su vara. ¿Qué representa? Miren, la vara no solo representa autoridad. ¿Qué más representa la vara? Tal vez, amor, me haces favor de pasarme la vara que está allá. Perdió su cinto, fidelidad. Perdió el anillo. ¿Qué representa el anillo? Compromiso. Perdió, gracias amor. Miren, la vara. Lo vemos en Moisés. Moisés lleva la vara de Dios y con la vara hay poder. Le dice Dios, levanta tu vara, y el mar se abrió. Golpea la roca y sale agua de la roca. Pero la vara representa mucho más que eso. Eso ya es bastante. Eso es autoridad, eso es bastante. Entonces Judá perdió autoridad. Pero en la vara se anotaba. Nosotros usamos DPI. En aquel tiempo este era el DPI. Ahí anotaban todo su linaje. Hijo de fulano, 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 y nos llevaba todo el linaje hasta donde se podía. Perdió su identidad. Perdió su identidad. Entonces, era la alabanza. Perdió su identidad, ya ni sabía que era alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó todo eso? Porque se descarrió. Mis hermanos, no nos descarriemos. Y si hay un hijo, si hay un miembro de la familia que está descarriado, hay que ayudarlo a regresar. Porque, hermanos, lean en su casa todo el capítulo 38. Y uno dice, todo lo que le pasó, todo lo que sucedió por haberse descarriado. Pero entonces no nos descarriemos. Él se unió en yugo desigual. Tuvo 3 hijos que hacían lo maldito delante de Dios. Se convierte en una tragedia para él. Y podemos seguir hablando, hermanos. Perdió tiempo, años perdidos, años perdidos. Si él hubiera seguido en su carril, era su preordinación. Ya, este va a ser tu camino. Aquí vas a caminar. Pero él quiso desviarse. Entonces por eso dice la palabra. Le dicen a Josué, no te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Sigamos el camino que es Cristo.
puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador. Pablo dice, una cosa hago, todavía me falta, ya recorrí bastante, pero todavía me falta. Una cosa hago. Y entonces nos habla de no pelear cualquier batalla. No dice como dando golpes al aire. No, si voy a dar un golpe, lo voy a dar directo al hígado, diría. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanitos. Lucas capítulo 19, verso 8. Dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Entonces dice el verso 9: y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces este Zaqueo representa las ovejas perdidas. Se había perdido, pero Jesús dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una oveja perdida. ¿En qué trabajaba Zaqueo? Diríamos que trabajaba en aduanas, en finanzas. Era el encargado de la mercadería que entraba, importaciones, exportaciones. Era el ministro de finanzas públicas, recaudador de impuestos. Entonces, ¿qué pasaba en aquel tiempo? ¿Qué hacían los recaudadores de impuestos? Entonces, si lo pasamos aquel tiempo, porque ahora no se oye nada de eso. Pero si lo pasamos en aquel tiempo, alguien está importando mercadería, y entonces tiene que pasar por aduana. ¿Quién va a inspeccionar? Zaqueo. Él dice: saquemos esa. Entonces Zaqueo lo que hacía era: ay, Dios, trae mucha mercadería. Sí, ¿cuánto es de impuesto? Si quieres pasar eso, te va a costar tanto. No, pero es mucho. Si no lo querés, déjalo ahí. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Ni modo. Zaqueo me está saqueando, tengo que pagarle, ¿va? Para poder entrar, para poder ingresar la mercadería. Y así hacía con otro. ¿Qué traes ahí en esas cajas? Son televisores de 100 pulgadas. ¿Cuántos traes? Traigo 50, déjame 5 y te puedo decir. Eso era saqueo, hermanos. Pero él conocía a Jesús. Él sabía quién era Jesús. Su problema era que chaparrito, ¿va? Pero conocía a Jesús. Si no, ¿por qué lo va a buscar? Y él quería ver a Jesús. Dice: ese es Jesús, ese ha de ser el Mesías. Yo lo quiero ver, lo quiero ver. Y la multitud ahí, y él ahí chiquitillo. Entonces dice: buscó un árbol, se subió al árbol, y estando ahí arriba en el árbol, pasa Jesús, y Jesús lo mira antes de llegar al árbol y le dice: Zaqueo. Y Zaqueo dice: pero si este también me conoce. Y es que Jesús nos conoce a todos, hermanos. Y le dice: este es hijo de Abraham. O sea, yo te conozco, le dice el Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo mismo te apunté, te inscribí allá en el libro de la vida. Yo te conozco. Estás perdido, pero eres hijo. Estás perdido, pero yo te conozco. Bájate de ahí, andate a tu casa.
Yo digo que Jesús, cuando le dijo bájate y vete a tu casa, porque es necesario, le dice que yo pose esta noche en tu casa, pero lo está así como que adelantate, andate, yo ya voy a llegar, pero andate desde ahorita, yo voy despacio, tú corre a tu casa y yo voy a llegar más tarde. Como que el Señor le está dando la oportunidad de limpiar la casa. Le está dando la oportunidad. Ay, como aquellas hermanas, ¿verdad? De repente llama a la suegra y le dice: mira, mi hija, ya voy para allá. Y yo me imagino aquellos videos que ponen en las redes, que la muchacha todavía está acostada, son 1 de la tarde, la muchacha acostada en su cama, todo el ropejerío tirado y ella toda sucia, pero es la suegra, ya viene para la casa, se levanta corriendo. Cuando llega la suegra está la casa impecable. ¿Cómo le hizo? No sé. Entonces Jesús como que le está diciendo eso a Zaqueo: vete a casa porque yo voy a llegar al rato. ¿Cómo estaría la casa de Zaqueo, hermanos? ¿Qué cosas tenía Zaqueo ahí? Zaqueo era un hombre rico, pero toda su riqueza era a base de, si lo podemos decir, tal vez de Dios mío, ¿cuál es? Corrupción. Un hombre corrupto. Y entonces llega Jesús y entonces él dice: si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a restituir 4 veces. 4 veces. Yo me pregunto, ¿Zaqueo sabía de palabra o no? Zaqueo sí sabía la palabra. Zaqueo conocía. Es que, hermanos, Zaqueo se ha de haber perdido después, porque los israelitas a los 13 años tenían que saberse de memoria la Torá. ¿Cuál es la Torá? Los primeros 5 libros. ¿Cuántos versículos te sabes de los primeros 5 libros? Hagamos una prueba a ver cuántos se saben. Ay, yo, pastor, yo me sé Génesis 1:1. Vamos a ver si realmente te lo sabes. En el principio creó Dios. ¿Cuál otro? Solo Génesis tiene 50 capítulos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Dios mío. ¿Cómo hacen ustedes para leer Números? Y los hijos de no sé quién son 28,353. Los hijos de no sé quién. Qué aburrido leer Números, hermano. Y los varones israelitas tenían que saberse de memoria los 5 libros. Entonces él sabía y dice: te voy a restituir 4 veces lo que he defraudado. Y entonces dice, miren lo que dice la palabra, Éxodo capítulo 22 verso 1: si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o lo vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Por eso, hermanos, miren, nosotros hemos aprendido algo, lo hemos aprendido y lo hemos aplicado. Cuando hemos hecho, ya sea aquí o en zona 3, hemos hecho alguna cena de jóvenes, cena de damas, cena de matrimonios, nosotros pedimos: invite a gente, pero gente que no vaya a ninguna iglesia. No anden invitando gente de otra iglesia. En primer lugar, inversión perdida.
pero hay gente que invita, voy a invitar a fulano, va a tal iglesia, lo voy a invitar, tal vez se queda, dice. Si esa oveja se queda, se van 4. Por eso no se debe sacar ovejas de otra iglesia. La ley de la restitución. No, si la otra oveja ya no está contenta en su iglesia, con tal de que no se pierda, que se venga para acá, ¿verdad? Pero lo mejor es, mira, anda a hablar con tu pastor y exponerle tu problema. Es que me cae mal. Anda a decírselo. Sí, porque cuando se lo va a decir, pastor, usted me cae mal. ¿Y por qué te caigo mal? Y entonces se van a arreglar y van a terminar abrazándose y paz para todos. No, lo que tenemos que hacer es evangelizar, hermano. Tenemos que evangelizar y traer gente, no estar sacando gente de otras iglesias, traer gente que está perdida, la oveja perdida. Entonces, en el nombre de Jesús, el tiempo se me acabó, pero por lo menos, mis hermanos, esta es, si hay una oveja perdida en casa, regresémosla al redil. El Señor te anda buscando. El Señor vino a buscarte. Miren, hay hermanitos que se fueron y les da pena regresar. Les da pena regresar. Por ahí vimos a una ovejita que se había ido hace tiempo. Y de repente habló conmigo y me dice, yo estaba hablando y yo capté que quería regresar. Y le digo, ¿cuándo vas a venir? Te invito al servicio, esta es tu casa, le dije. ¿De verdad, pastor? Me dice, sí, esta es tu casa, le dije. Pero, ¿y será que, y saben lo que me dice? ¿Y será que la pastora quiere que yo regrese? Si ella me llama, yo regreso. O sea, hay gente que quiere regresar, pero tiene miedo al rechazo. Entonces nosotros demostrémosles amor. No juzguemos, no critiquemos. Dice la palabra, vosotros que sois espirituales. ¿Saben de quién está hablando eso? Dice, si alguno fuere hallado. No es que confesó su pecado, lo agarraron con las manos en la masa. Ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre. No se trata de matar, se trata de restaurar. Entonces, si hay gente que está perdida, háblale con amor y dile, regresa a la casa, en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, papito, por tu palabra. Gracias, Señor. Sabemos que hay varias cosas que afectan a las ovejas, Señor. Ayúdanos a identificarlas y a poder restaurarlas, Señor, y que puedan retornar a tu casa sabiendo que tú las esperas con amor, que el precio que pagaste por ellas es ese precio de sangre, que nosotros no hemos pagado nada por ellas. Tú pagaste por ellas y por nosotros. Gracias, papito amado. Sella esta palabra, Señor, en cada uno de mis hermanos, aquellos que escucharon esta prédica por las redes sociales o que la van a escuchar después, Señor, que esta palabra se haga rema en el corazón de ellos, Señor, y que puedan volver, que puedan retornar en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.